en lo que estoy implicada es en la defensa de mi territorio, porque simplemente han visto nuestro departamento como el departamento del sacrificio por minería a gran escala de carbón y otros que dicen que para una transición justa, pero preguntamos justa para quién si en realidad no vemos la justicia reflejada en nuestros territorios. Las consecuencias es que nadie se daría cuenta, como todos estos años atrás, que se desconocía la gravedad de la situación que vivimos en La Guajira y que hoy día han muerto miles de niños en La Guajira por la falta de agua, por la falta de comida, por la desnutrición. Porque nuestro territorio, a raíz de la minería, pues se ha tornado totalmente caliente y entonces hay que visibilizar esa problemática a nivel mundial para que se den cuenta que nosotros somos sacrificados en La Guajira y que los ricos son otros. La mayoría de las mujeres en La Guajira que están peleando por la defensa de su territorio hoy son amenazadas, y lo peor de todo es que nos amenazan. En el caso de Jacqueline, en el caso de Angélica Ortiz, le han amenazado con sus hijos, y eso es grave porque ese es el talón de Aquiles de cualquier mamá. Pues el calentamiento global es global, y lo que pasa en La Guajira también repercute acá. Es como si fuera un cuerpo donde te sacan la matriz o te sacan un pulmón, un riñón, y ya no vas a ser la misma. Va a afectar todo tu ser, todo tu cuerpo. Eso es la tierra para nosotros, los grupos étnicos, que nosotros la vemos diferente a los demás. La tierra para nosotros es todo. Debemos reaccionar desde ya para poder frenar un poco lo que nos espera. Tenemos que salir todos masivamente, todos. Todo el mundo debe pensar en las nuevas generaciones. Tienen el mismo derecho que nosotros de estar aquí. Y eso es lo que nos hace diferentes.